Está con nosotros el doctor Mauricio Alarcón, es el director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y le hemos propuesto que nos acompañe unos pocos minutos con el afán de conocer su opinión y su comentario en torno a una iniciativa que ha sido planteada por un colectivo que se propone recuperar la institucionalidad y la democracia en el país. Esta propuesta ha ingresado ya a la Asamblea Nacional y hay un primer informe positivo que lleva adelante o que conduce a la posibilidad de una consulta popular para que sea el pueblo el que resuelva el tema. La bicameralidad en el Ecuador. Mauricio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Esta propuesta, esta idea de la bicameralidad, para algunos que estuvieron cercanos a lo de Montecristi, se considera que esto es un retroceso. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicar? ¿Y cuáles son las bondades de la misma? Por favor. Andrés, buenas tardes y un saludo a la audiencia de Quito y Platinum. Efectivamente, como se ha indicado en la introducción, hay una comisión de enmiendas en la Asamblea Nacional que ha venido discutiendo no solo la propuesta que recibió por parte del autodenominado Comité para la Institucionalización Democrática, sino además otras iniciativas que incluso han surgido al interior de la Asamblea Nacional. No obstante, considerando el tipo de trámite, que hay firmas de respaldo para esta propuesta, esta iniciativa popular, es uno de los que primero ha salido dentro de esta comisión. Hace 14 días, el 11 de septiembre, fue remitido el informe para primer debate y a simple vista este tema propuesto por el Comité por la Institucionalización Democrática aborda tres puntos fundamentales. El primero, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El segundo, la reforma a la Asamblea Nacional para implementar la bicameralidad en Ecuador. Y el tercero, relacionado con la autonomía de la Fiscalía General del Estado respecto de la función judicial. En este caso puntual, en función de tu pregunta, cabe mencionar que no es, creo, la mejor alternativa ponernos en una posición de si es positivo o negativo adoptar un sistema bicameral en el país, sino analizar muchos de los elementos, no solo de forma, sino de fondo, que forman parte de esta propuesta. No es la primera vez que en Ecuador se considera la bicameralidad. Es más, si revisamos nosotros cuántas de las constituciones que este país ha tenido han considerado un sistema bicameral, ganan, por supuesto, 14 versus 6. Apenas 6 de las 20 constituciones nuestras han tenido el sistema unicameral actual, el que tenemos ahora, bien sea en la forma de Congreso Nacional o de Asamblea Nacional, como es al momento. Además, en cuanto a la forma, eso de tener senadores nacionales y tener representantes provinciales, también fue ya adoptado por una constitución, la que estuvo vigente durante pocos años, entre 1967 y 1972, por ejemplo. Así es que más allá de la forma, Andrés, y quizá incluso considerando que esto va de la mano de un referendo o consulta popular, hay que empezar a discutir el fondo. Y el fondo, fundamentalmente en este tema específico, se relaciona con las funciones que tendría cada una de estas cámaras al interior de la Asamblea Nacional, pues seguirá, por supuesto, conservando el mismo nombre. Ahora, la bicameralidad tiene como la tradición establece o como se sabe, la ventaja de producir, de generar legislación, productos más adecuados, porque hay esta posibilidad de la participación de la Cámara, de los diputados, digamos, y de los senadores, que le van a dar un carácter a la legislación más sereno, más de largo plazo, más profundo, en fin. Esa es la gran ventaja de tener las dos cámaras. Probablemente sea una de las ventajas, efectivamente, tener un sistema bicameral
probablemente además genera pesos y contrapesos al interior del propio legislativo, pero estamos refiriéndonos en este caso específicamente a lo que corresponde al trabajo legislativo, al hecho de proponer, discutir y aprobar leyes. Que haya una Cámara de Representantes que participe de un primer debate, que haya una Cámara de Senadores que participe de un segundo debate, eso efectivamente podría permitir una mejora en la calidad del trabajo legislativo. No obstante, por ejemplo, en la propuesta que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, se flexibiliza los requisitos para la presentación de proyectos de ley por parte de, en este caso, los miembros de la Asamblea Nacional, por ejemplo, eliminando, Andrés, este requisito de conseguir firmas de respaldo o adhesiones de varios legisladores para la presentación de un proyecto. En este caso lo que se dice es que permitirá que cualquier asambleísta, sea senador o representante, por sus propios derechos presente un proyecto de ley. Ahí, en cambio, podríamos nosotros estar cayendo en el error de abrir la posibilidad de que se presenten un sinnúmero de proyectos de ley que entorpezcan el trámite legislativo, más allá de la posible mejora en la calidad que pueda darse por este debate entre las dos cámaras. Así es que por eso precisamente es que hay que ir un poco más al fondo, a ver la reforma que se propone de manera integral, para ver si efectivamente estamos apuntando a mejorar la Asamblea Nacional o simplemente hacer un cambio de fachada o un traje a la medida de determinadas personas. Y claro, otro debate tendrá que tener relación con la conformación del Senado. ¿Quiénes pueden integrar y qué condiciones y calificaciones tendrán los senadores? Me parece que a esta hora la posibilidad de los senadores funcionales que había en el pasado ya no cabe. No, por supuesto que no, y partiendo de que nuestra Constitución, Andrés, es clara en garantizar, en definitiva, que quien pueda ejercer sus derechos de participación o derechos políticos puede acceder a un cargo de representación como el legislativo. Si uno ve en este momento qué nos dice el artículo 118 de la Constitución, pues simplemente nos dice que uno puede acceder a la Asamblea Nacional si es que tiene en definitiva nacionalidad ecuatoriana, si es que tiene 18 años de edad y si está en goce de los derechos que te menciono. En esa línea ya la Corte Constitucional, por ejemplo, se pronunció contraria a lo que inicialmente planteaba el comité, que era un endurecimiento de requisitos. En el caso de representantes aumentaba la edad, se hablaba de tener al menos 21 años, lo cual en estricto sentido no contraría tanto lo que dice la Constitución y podría considerarse fácilmente adaptable. No obstante, cuando se hablaba del tema de los senadores, se establecía como límite al menos 35 años de edad para acceder al cargo, pero además tener título universitario y acreditar hasta 10 años de experiencia profesional. Y creo, Andrés, que ya hemos vivido suficiente en materia legislativa en este país como para saber que no siempre las credenciales académicas o los años de experiencia nos garantizan un buen trabajo legislativo. Y tampoco perdamos de vista que una asamblea, que un poder legislativo, es el órgano de representación por excelencia. Los ocupantes de un legislativo no son más que el fiel reflejo de lo que somos como país. Y no podemos en este caso nosotros apuntar quizá a un legislativo aristocrático, cambiando los requisitos para que solo un puñado de gente pueda acceder a él, porque estaríamos en este caso limitando tanto la participación como la representación. Por supuesto, a propósito de lo que tú mencionabas, en todos los casos estaríamos hablando de que la única forma de acceder al órgano legislativo se mantiene el voto popular. No como hubo en los años 60 y 70 este tema de los senadores funcionales, aquellos que accedían a un escaño en el Senado en representación de ciertos grupos de poder o de grupos económicos. Mauricio, un paréntesis muy corto porque acabo de recibir un mensaje de la ministra de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, que dice lo siguiente: Oficina de Migración de Colombia
acaba de notificar a nuestra Dirección de Migración la expulsión del ciudadano Jacobo Bucaram Puli, quien no podrá ingresar a territorio colombiano por 10 años. La persona mencionada será puesta a órdenes de autoridades ecuatorianas en las próximas horas. Hay una definición entonces por parte de las autoridades de migración de Colombia prácticamente de expulsar a Jacobo Bucaram y poner en manos de los jueces y de las autoridades de Ecuador. Eso quería informar por ser un hecho de interés de este momento en el país. Vamos a plantear esto, Mauricio, si eres tan amable. Por ejemplo, la fiscalización. ¿A quién le correspondería en este esquema de bicameralidad que acabas de mencionar? Bueno, en este caso no estamos hablando de que se le quita atribución de fiscalización, Andrés, a uno o a otro representante o senador. Lo que se hace, de acuerdo a cómo se está planteando este tema, es dividir la facultad de fiscalización. Cualquier legislador, independientemente de su categoría, puede fiscalizar, pero divide las etapas del juicio político. La propuesta para que estos sean organizados y tramitados en una Cámara de Representantes, pero resueltos en la Cámara de Senadores. Ese es quizá una de las formas en las que se debería apuntar, en este caso, a la propuesta, porque así ha funcionado, incluso en otros países de la región. A eso es a lo que quizá tiene que apuntar la fiscalización, no a limitar a que una sola Cámara fiscalice, sino que las atribuciones o las funciones sean efectivamente distribuidas. Pero no nos olvidemos de un tema, más allá del trabajo legislativo y del trabajo de fiscalización, la propuesta en este caso también tiene un énfasis particular en el sentido de que al eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pasaría precisamente este cuerpo nuevo, esta nueva Asamblea Nacional, a encargarse de los procesos de designación de autoridades de control. Perfecto, señor, muchísimas gracias. Hoy hemos tratado exclusivamente bicameralidad, autonomía de la Fiscalía y eliminación del Consejo de Participación. Trataremos en otra oportunidad, en otro momento. Hoy ha estado el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en los micrófonos de Radio Quito y Platinum.